contexto. Eso es difícil para una computadora. Por eso la diferencia entre la computadora o la comparación entre la computadora y el cerebro es ridícula. Son dos cosas diferentes. La computadora es mejor que el cerebro humano en algunas cosas, por ejemplo en guardar datos o en procesar ciertos datos, en la manera de procesar, pero el cerebro humano es muy bueno en adaptarse al contexto, en cambiar el contexto. Un poco, bueno, ya está, empecé la charla, no sé qué era, pero no interrumpamos, sigamos. Esto lo hace muy bien, lo hacemos muy bien los humanos. Es más, somos humanos porque nos adaptamos muy bien al contexto. Así que vino bien este ejemplo para explicar en cierta manera por qué somos humanos. Y si ustedes se acuerdan, hace unos años en Nueva York salió un avión y a los minutos el piloto se dio cuenta que no tenía más motores y aterrizó en el río Hudson y se salvaron la vida más de 155 personas. Si el avión hubiese sido manejado por un piloto automático, se hubiesen muerto todos, porque la computadora no es muy buena en adaptarse a un contexto que cambie. Así que este ejemplo me permite explicarles un aspecto importante de por qué somos humanos, porque nos adaptamos muy bien al cambio de contexto. Les decía que quiero explicar por qué un neurólogo, un neurocientífico, intenta poner su granito de arena dando charlas en todo el país, por las redes sociales, transmitiendo a la sociedad datos sobre la neurociencia. Por dos razones. Primero, porque yo soy producto de la educación pública. Y la educación pública de la cual me beneficié fue pagada por el impuesto de los argentinos. Y yo tengo la obligación de devolverle conocimiento a la sociedad. Además, porque investigaciones de nuestro grupo, tanto en INECO como en la Universidad Favaloro, donde soy rector, son financiadas en parte por el Estado argentino. Así que también de mi formación de la educación pública, los recursos que obtenemos en parte para investigar son del Estado. Así que la obligación de todo científico es transmitir a la sociedad los avances de su área. Pero a ver, Obama, que dice, como el presidente de Estados Unidos en un momento decidió conquistar la Luna, yo ahora quiero poner a la ciencia americana para entender el cerebro. O sea que el segundo factor de por qué en los últimos años hemos aprendido más que en toda la historia de nuestra especie sobre el cerebro es que hay políticas de Estado que ponen como prioridad en los países desarrollados entender el cerebro. Porque todo lo hacemos con el cerebro, tiene sentido. Primero porque la principal causa de discapacidad en el mundo son las enfermedades del cerebro. Pero ayudar a detectar enfermedades y a mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares es clave, incluso económicamente, políticamente. Pero además, entendiendo cómo funciona la mente, vamos a entender cómo aprendemos, cómo decidimos, cómo la emoción guía la conducta. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Ustedes ahora saben que están respirando, porque se los dije, ahora saben que respiran. Pero hace unos segundos, nada más, estaban respirando automáticamente, de forma no consciente, y el cerebro se encargaba de regular ese proceso. Desde respirar hasta resolver los dilemas filosóficos más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces, entender el cerebro nos va a enseñar quiénes somos. Como antes que nosotros, el profesor o la maestra o el maestro tenía información que nos transmitía. Hoy, eso cambió, porque la información está muy disponible y cada vez más va a estar disponible. Hoy un chico de 12, 13, 14 años con un celular y acceso a internet tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. O sea, eso ha impactado en el respeto hacia el docente en parte. Pero nunca va a ser reemplazado el docente. El docente va a tener que reinventarse y vamos a tener que ayudarlo a todos a que el docente se reinvente.
Ahora el docente tiene que ayudar a ver qué hacemos con esa información, cómo se procesa esa información que está disponible y que cada vez va a estar más disponible. El docente actual va a tener que, o futuro va a tener que ayudar a trabajar en equipo, a comunicar, pero claramente el rol de docente no es tan como antes el de transmitir información, pero nunca va a ser reemplazado por también el contacto humano que genera el docente. La educación a distancia va a funcionar, pero la educación del futuro, yo como rector de la Universidad Favaloro siempre estoy pensando cómo va a ser la educación del futuro, y vienen gente que me dice tal cosa y tal otra, pero como neurocientífico sé que la educación a distancia ayuda y va a ayudar, pero va a ser combinada, va a ser también presencial. Nunca vamos a reemplazar, por suerte, al contacto humano, porque el contacto humano motiva, inspira y parece un ejemplo. Ahora, hay que ayudar a que se reinvente el docente, pero el docente nunca va a desaparecer. Y en parte lo sabemos por muchos experimentos como el que hizo Patricia Kuhl y que les comenté recién, el del chino. Y la neurociencia va a impactar así en todo, en la filosofía, ya no tengo tiempo, no voy a hablar de esto, pero va a impactar en todas las áreas del conocimiento, en la economía, porque tomamos decisiones económicas con el cerebro, en la filosofía, en todo lo que hacemos, porque todo lo hacemos con el cerebro. ¿Qué sabemos del cerebro? Sabemos bastante. Y sabemos también cómo evolucionó el cerebro. Como dije antes, nuestro cerebro es producto de miles y miles de años de evolución. Y en esa evolución hubo saltos evolutivos. Un salto evolutivo fue ser bípedos. La bipedestación nos permitió la gestualidad. No siempre fuimos bípedos los humanos. Otro salto evolutivo fue la memoria. El lenguaje. No siempre hablamos los humanos. Hoy damos por descontados que hablamos, pero no siempre hablamos. Fue un salto evolutivo que pasó en miles de años. Hoy también damos por descontados que leemos y escribimos, aunque hay más de 800 millones de personas en el mundo que no leen ni escriben, lamentablemente. La lectoescritura, que todos damos por descontado, es algo reciente en la historia de la humanidad. Tiene alrededor, se calcula, 7.000 años. 7.000 años en la historia de la especie humana es nada. O sea que la mayor parte del tiempo nosotros no leímos ni escribimos. Es tan reciente la adquisición de la lectoescritura que la lectoescritura le pidió áreas al sistema visual. No tiene un sistema como las caras que tienen circuitos propios. La lectoescritura ha tomado circuitos del sistema visual, porque es muy reciente. Sabemos bastante bien es qué procesos favorecen la creatividad. También sabemos que todos tenemos el potencial creativo. Todos, si tenemos lógicamente un cerebro bien nutrido. Otra vez boicot, no. Si tenemos un cerebro bien nutrido y bien estimulado, todos tenemos el potencial creativo. Y aún el cerebro es tan mágico que teniendo dificultades nutricionales o de poco estímulo podemos ser creativos. Pero todos tenemos el potencial creativo. Ahora, nunca va a pasar que algo ocurra en nuestra mente y solucione un tema genial si no tenemos ciertos procesos previos. No va a aparecer un rayo. Uno tiene siempre la idea en la vida de que antes de morirnos va a ser una idea genial. Puede pasar, pero hay que tener ciertos procesos. No va a venir de casualidad. No va un rayo meternos en una idea que cambia el mundo. ¿Cuáles son esos procesos que favorecen que surjan las ideas creativas? Primero, preparación. El lunes yo voy a tener pacientes neurológicos. Van a tener algunos visión doble, debilidad en la pierna, fiebre, dolor de cabeza. Yo tengo 47 años, soy médico de los 23. Si no tuviera ya años de médico y años de neurólogo, no podría ni empezar a preguntarme qué tiene el paciente. El diagnóstico también es un diagnóstico complejo médico, es un proceso creativo. Yo tengo que tener preparación, yo tengo años de preparación. La preparación puede llevar años. Pero aún así, los pacientes podrán haber visitado a otros neurólogos, son muy buenos, y no saben el diagnóstico, me vienen a ver a mí. Aún así, aunque tenga años de médico y de neurólogo, si otros colegas no lo saben el diagnóstico, ¿por qué lo voy a saber yo? Aún así, yo quizás no voy a saber qué diagnóstico tiene con estos síntomas.
Voy a tener que luego decir, bueno, déjeme los estudios, voy a estudiar un poco, ir a internet, a la biblioteca, hablar con colegas, estar obsesivo con el dilema, que en este caso es el diagnóstico. Tengo que ponerme un poco obsesivo, que se llama incubación. O sea, ya tenemos dos periodos de preparación que puede llevar años y en diferentes disciplinas. Luego de la preparación, un periodo de incubación, donde nos ponemos obsesivos con un dilema. Es más, los pensamientos obsesivos, no ser obsesivo compulsivo, sino los pensamientos obsesivos sobre un problema predicen el proceso creativo mucho más que el coeficiente intelectual. Pero luego igual yo no voy a saber el problema del diagnóstico, porque de estar pensando en la biblioteca, me voy a bañar a la mañana siguiente, o tomo unos mates. Es como cuando estamos haciendo palabras cruzadas. Para hacer palabras cruzadas tenemos que tener primero educación, vocabulario, años de preparación. Un bebé no hace palabras cruzadas. Pero igual a veces palabras no nos salen. ¿Cuál es? Periodo de incubación, no nos sale. Bueno, voy a tomar unos mates. Prendemos la pava y aparece la palabrita. Cuando uno se relaja, aparecen los momentos eureka o ajá. Porque cuando el cerebro no hace nada, trabaja muchísimo. Cuando dormimos, cuando estamos entre dormidos, cuando nos bañamos, cuando nos tiramos en el sofá pensando en nada, el cerebro procesa mucha información que adquirió cuando estamos atentos. Así que es muy importante tener momentos de ocio. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y además hay que estar preparado para equivocarse. Hay que equivocarse para crear. Y acá tenemos dos adversarios, que son la sociedad y la educación, que estigmatizan el error. Uy, me voy a equivocar, uy, se equivocó, uy, se va a equivocar. Hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del iPhone. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. Y además hay que tratar de trabajar en un contexto creativo. El contexto creativo estimula la creatividad. El Renacimiento fue posible en Florencia y Miguel Ángel, Leonardo convivieron en esa época, o Mozart en otra época, para la música, porque había un contexto creativo. Hoy es difícil que aparezca un Leonardo o Miguel Ángel, porque no hay un entorno para eso, lo hay para otra cosa, para que aparezca un Bill Gates, un Steve Jobs. Hoy es importante como lo era en su momento el recurso natural, pero hoy es menos importante el recurso natural que antes. Nigeria tiene mucho más recurso natural que Japón. Sin embargo, Japón invirtió en el conocimiento y es una de las potencias económicas del mundo. Hoy el recurso financiero es importante, pero no tanto como antes. Hoy ni el recurso natural ni el financiero son tan importantes como antes. Hoy es importante y por suerte tenemos recursos naturales, pero es más importante el conocimiento. Si Luxemburgo, un país pequeño de Europa que no tiene soja, nos compra toda la soja a la Argentina, y Luxemburgo con científicos, con investigadores, produce o genera productos con valor agregado en esa soja y vende esos productos, Luxemburgo va a tener más plata que nosotros con la soja. O sea, hoy es importante el recurso natural, pero es mucho más importante el valor agregado del conocimiento. Eso es lo que diferencia a los países desarrollados e inclusivos de los que no son desarrollados e inclusivos. Inclusive el conocimiento tiene 4 pilares importantes. El primero, como paradigma que nos debe unir, el primero es tratar de que todos los habitantes de una nación, porque una nación es como una familia, no es un montón de tierra con gente viviendo adentro, que todos los habitantes de la nación tengan las posibilidades de desarrollarse, de desarrollar su potencial. Eso no pasa hoy. Hay 1/3 de la Argentina que vive bajo condiciones de pobreza. Más de 4 millones de chicos hasta los 17 años que viven en la pobreza. No hay que ser neurólogo ni neurocientífico para saber que la malnutrición produce atrofia cerebral. Pero además lo que sabe la ciencia hoy, que aunque un individuo coma bien, se alimente bien y viva en una casa digna, si vive en un contexto de pobreza, las conductas de la pobreza perpetúan la pobreza. La gente que vive en condiciones de pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza, que no se solucionan solamente con alimento y con hábitat, sino con un propósito en la vida
con mirar el futuro. La gente que vive en condiciones de pobreza no puede mirar más allá de las próximas horas, dónde va a comer o dónde va a dormir. Tenemos que entonces, lo que podemos comer, lo que podemos dormir, lo que podemos pensar más allá de las próximas horas, tenemos que dedicarnos a cuidar como si fueran parte de nuestra familia, que lo son, a ese tercio de argentinos que viven en la pobreza y que no pueden jugar el partido. Y los que jugamos el partido, los privilegiados como el partido, de la educación o de entrada de la educación, también tenemos mucho trabajo por delante, porque hoy la educación en nuestro país no es buena como lo fue. Argentina tenía los mejores índices educativos de América Latina, hoy nuestros vecinos nos pasan. De 100 chicos que entran a la primaria, solamente se reciben en la secundaria alrededor de 37, 39. Y de esos 37, 39 que se reciben en la secundaria, la mitad comprende un texto complejo. O sea que nuestros chicos hoy, aún los que entran a la escuela, la mayoría no comprende un texto complejo. ¿Cómo vamos a competir en un mundo globalizado, interconectado, basado en el valor agregado, si nuestros hijos no comprenden un texto? No solo los que no juegan el partido, los que no van a la escuela o dejan, sino los que terminan la secundaria. La mitad de los chicos que terminan la secundaria no comprenden un texto complejo. El paraguas del conocimiento, el paradigma del conocimiento es eso también, es educación de calidad. También lo es infraestructura. El país, para desarrollarse, uno de los pilares del país es la infraestructura. Eso es conocimiento, eso obviamente. Y también necesita instituciones fuertes, sólidas y transparentes. Y eso es educación también. La educación tiene un correlato con instituciones fuertes, sólidas y transparentes. En Brasil hubo un estudio que la gente, aunque tenga una economía alta, si no tiene educación, tolera el roba pero hacen. La gente con menos recursos económicos pero educada no tolera el roba pero hacen. La educación genera sociedades más justas, con más castigo al delito. ¿Saben por qué Dinamarca tiene menos corrupción que nosotros? No porque los cerebros de los dinamarqueses sean diferentes, porque hay conductas corruptas en abejas, en chimpancés, en hormigas. Así que obviamente que el ser humano, como yo dije que lo único que hicimos es sobrevivir, básicamente en nuestra historia, siempre tiene tendencia a llevar agua para nuestro molino. Pero en Dinamarca hay menos corrupción, no porque el cerebro de los dinamarqueses sea diferente, sino porque hay sanción social, hay castigo, hay ley. La mirada del otro nos hace más buenos. Y tienen sentido del bien común más desarrollado que nosotros. Los circos al pueblo, él iba a armar los circos, a preparar, a armar lo que se tenía que hacer, ¿no? La changuita, sí, porque iban por plata. No se vayan a creer que iban gratis como vino acá, ¿no? Claro. Y resulta que en uno de los circos que vino estaban los dos payasos, que se llamaban Chinchu y Goropo, y les quedó a ellos el nombre de Chinchu y Goropo. ¿Lo dejo seguir al hombre o va a seguir toda la más? Bueno, yo no sé si se imaginaba cuando salió hoy de Buenos Aires que iba a tener este semejante recuerdo también. No lo imaginabas, perfecto. Y surgió así de la nada. Porque arrancaste antes de que pudiéramos presentar todo esto. ¿Viste? ¿Cómo se adapta el cerebro humano para